Bienvenidos nuevamente aquí a Math for All, siempre en el marco del curso de matemática preuniversitaria, ahora para estudiar ángulos entre paralelas cortadas por una transversal. Debemos de recordar que dos rectas son paralelas cuando tienen el mismo ángulo de inclinación, es decir, son rectas que por mucho que las prolonguemos no se van a cortar. Veamos, si nosotros decimos sean L1 y L2 dos rectas paralelas y M una transversal, tendríamos una figura de este tipo. Podemos observar que se forman 8 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos ángulos, unos van a estar en esta región a la que le vamos a llamar región interna y otros estarán en esta región a la que vamos a llamar región externa de las paralelas. Entonces, estos ángulos, según su posición, tienen unos nombres especiales. Y vamos a comenzar definiendo lo que son ángulos alternos internos. Son ángulos no adyacentes que están ubicados en la región interna de las paralelas, a uno y otro lado de la transversal, es decir, no son ángulos continuos. Entonces sería el ángulo 4 y el ángulo 6, y el ángulo 3 y el ángulo 5. Observemos que estos ángulos están en la región interna de las paralelas, no son adyacentes y uno está a un lado y el otro está al otro lado de la transversal. El teorema aquí nos dice que dos ángulos alternos internos son congruentes. Es decir, que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 5 y el ángulo 4 es congruente con el ángulo 6. Recordemos que la palabra congruente quiere decir que tienen la misma medida. Ahora tenemos acá lo que son ángulos alternos externos. Son ángulos no adyacentes que están situados en la región externa de las paralelas, a uno y otro lado de la transversal. Serían el ángulo 1 y el ángulo 7. Los dos están en la región externa y uno está a un lado y el otro está al otro lado. El otro par sería el ángulo 2 y el ángulo 8. El teorema con este tipo de ángulos nos dice que dos ángulos alternos externos son congruentes. El ángulo 1 sería congruente con el ángulo 7 y el ángulo 2 congruente con el ángulo 8. Luego tenemos siempre la misma gráfica y vamos a hablar de lo que son los ángulos correspondientes. Son ángulos no adyacentes ubicados al mismo lado de la transversal, pero uno está en la región interna y el otro en la región externa de las paralelas. Vamos a decir que son el ángulo 1 y el ángulo 5. Están al mismo lado de la transversal, uno está fuera y uno está dentro de la región de las paralelas. El otro sería el ángulo 2 con el ángulo 6. El ángulo 3 iría con el ángulo 7. Y el ángulo 4 sería correspondiente con el ángulo 8. El teorema con este tipo de ángulos nos dice que dos ángulos correspondientes son congruentes. Entonces el ángulo 1 será congruente con el 5, el 2 con el 6, el 3 con el 7 y el 4 con el 8. Ahora hablaremos de los que son ángulos conjugados internos. Diremos que son ángulos no adyacentes que están en la región interna de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Estamos hablando del ángulo 4 y el ángulo 5, el ángulo 3 y el ángulo 6. El teorema en este caso nos dice que dos ángulos conjugados internos son suplementarios, es decir, la suma de sus medidas será 180 grados. Hablaremos ahora de los ángulos conjugados externos. Son ángulos no adyacentes que están al mismo lado de la transversal y en la región externa de las paralelas. Serían en este caso el ángulo 1 y el ángulo 8 y el ángulo 2 con el ángulo 7. El teorema, igual que en el caso anterior, nos dice que los ángulos conjugados externos son suplementarios, es decir, la suma de sus medidas será 180 grados.
Para finalizar tendremos otro teorema. Este de acá se conoce como la regla de Sarrus. Notemos que hay ángulos que apuntan hacia la derecha y otros que apuntan hacia la izquierda. El teorema dice que la suma de los que van hacia la derecha es igual a la suma de las medidas de los que van hacia la izquierda. Y este es un caso particular. Tenemos aquí el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Vamos a decir que el ángulo B es igual a A más C. Y si tomamos los ángulos interiores, vamos a decir que la suma de los tres es 360 grados. Ahora procederemos a resolver ejercicio. Dale like al video, compártelo y sigue aprendiendo con nosotros en Math4All. Hasta la próxima.